Muy buenas tardes, amigos usuarios de la plataforma de IUS Interactiva. En cualquiera de las modalidades que nos estén viendo, ya sea que quieran ver nuestros rostros y nos sigan por Facebook Live, o simplemente estén en el coche o no nos quieran ver y estén escuchándonos vía iusinteractiva.com. Recuerden que en un par de días pueden descargar este bonito podcast en Spotify. Estamos en una emisión más de Hacer Conciencia, martes 30 de junio, ya fin de mes. Ya perdimos la cuenta de cuántos días llevamos encerrados, pero pues para qué contar, ¿no? No tiene ningún caso. Como este y todos los martes, mi nombre es Ángel Silva, me acompaña mi copiloto de aventuras, como todo este año en este bonito programa en Hacer Conciencia. Rodolfo Ledesma, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Ángel, buenas tardes. Muy bien, fíjate que muy bien. Ahora sí que cerrando ciclos, esperando que eh, esta temporada de huracanes, temblores, pandemia, virus y demás ya pase más leve. Pero muy contento de estar aquí contigo y muy contento de estar con un invitado muy especial que nomás no se nos hacía y nomás se nos hacía. Y pues vamos a cerrar con broche de oro, ¿no? Sí, hoy es un programa de claroscuros, agridulce, porque es el final de temporada. Estamos preparando todo para la segunda temporada, pero sí nos vamos a tomar un breve descanso en lo que ideamos, cómo traerles más personajes de la comunidad científica mexicana, una mejor presentación, mejores conceptos de armado del programa. Y justamente creo que hay días en los que nos lucimos en nuestros invitados y hoy sí nos volamos la barda. Para cerrar la temporada, les traemos a ustedes nada más y nada menos que al doctor Miguel Alcubierre, otrora director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Doctor, sea usted muy, pero muy bienvenido a esta emisión de Hacer Conciencia. Pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, buenas tardes a todos los que nos estén viendo o escuchando. Yo estoy muy emocionado, la verdad, además de, ya hablaremos de su postulado de la métrica Alcubierre, pero usted es un amante empedernido de la ciencia ficción y creo que es de los pocos científicos que nos han tocado así que expresa tan abiertamente su amor a la ciencia ficción y nada más, pues aquí está ahora sí que entre geeks y entre nerds, entonces estamos en el lugar ideal para explotar nuestro amor por la ciencia y la ciencia ficción. Bueno, sí hay científicos que les gusta la ciencia ficción. Yo conozco a varios, pero sí también es cierto que hay un cierto grupo de científicos que al contrario no les gusta nada porque sienten que es algo muy poco formal y que la ciencia es muy seria. Entonces, bueno, pues cada quien. Híjole, hay un par de programas, sobre todo ahorita uno que hay en Netflix muy particular, alemán. Dejaré que cada quien lo descubra que, He oído que, hablar de él, pero no lo he visto. que creo que tiene mucho fundamento científico, ¿no? Ya hablaremos un poquito del tema. Doctor, yo empezaría preguntándole, ¿en qué momento Miguel Alcubierre se da cuenta que a lo que se quiere dedicar es a las ciencias? Bueno, pues desde que tendría yo 13 o 14 años, estaba yo en secundaria, cuando empecé a descubrir que, bueno, de entrada las materias que más me gustaban eran las materias de matemáticas y de ciencia, no nada más física, también me gustaba la química, por ejemplo. Sobre todo porque ayer, para mí eran las materias fáciles, siempre fueron las fáciles, porque eran las materias que con que pensaras un poquito salían, mientras que las otras de literatura y civismo y todo eso había que aprenderse cosas de memoria y a mí aprenderme cosas de memoria siempre me costaba mucho trabajo, tenía que estudiar muchas horas y luego se me olvidaba. En cambio, matemáticas no había que estudiar nada, con que pensaras salía. Entonces siempre para mí era la materia más fácil de todas y entonces me gustaba. Y me gustaba también las clases de física, aunque la física de secundaria es bastante aburridona, pero bueno, me gustaban algunas de las cosas que me enseñaban. Y la química, en esa época me gustaba más la química, que me parecía menos aburrida que la física. Pero descubrí también en esa época la astronomía. Descubrí primero libros de astronomía, empecé a encontrar en casas de mis amigos, sobre todo, no en mi casa, libros de astronomía y de una revista que se llamaba Life, que tenía toda una colección de libros de ciencia y tenía unas muy bonitas de astronomía. Y luego empecé a devorarme libros de astronomía que me encontraba. Descubrí un libro también en casa de un amigo que se llamaba El reto de las estrellas, que era muy bonito y tenía ilustraciones muy bonitas. Y hablaba un poco de la astronomía, empezando desde el sistema solar y los planetas y las lunas de los planetas, con dibujos muy bonitos. Entonces ahí empecé a enamorarme de la astronomía, tanto que le pedí a mi papá que me regalara un telescopio. Y cuando cumplí 15 años, me regalaron de cumpleaños un telescopio. Este,
no muy grande, era de 4 pulgadas, era una cosa así, largo el tubo, pero el espejo una cosita así. Pero con ese me pasaba yo las noches viendo a la luna, o cuando era posible viendo Júpiter y las lunas de Júpiter. Saturno, la primera vez que fui Saturno vi Saturno casi me da un infarto, porque sí se ven los anillos. Incluso con un telescopio casero se ven los anillos y se queda uno impactado. Entonces, a partir de ahí realmente yo me acerqué mucho a la ciencia y me enamoré, como les comentaba, de la astronomía, y decidí que quería ser astrónomo. Entonces, originalmente ya en la prepa yo estaba convencido de que iba a ser astrónomo. Entonces, leía todo lo que podía de astronomía. Leía mucho Asimov, no solo la ciencia ficción de Asimov, que me gustaba mucho esa ciencia ficción, pero también descubrí los libros de divulgación de Asimov. Entonces tenía libros de divulgación de la astronomía, de agujeros negros, de estrellas de neutrones, del origen del universo. Muy bonitos libros. Ya ahorita suenan un poco viejos porque son libros escritos en los 70s, pero aún así, en esa época, en que estoy hablando de los 80s, no eran tan viejos, muchas de las cosas que hablaba eran muy, muy interesantes, y además muchas de las cosas que menciona siguen siendo válidas hoy en día. Sus libros de historia de la astronomía, pues la historia no ha cambiado mucho en los últimos 30 años, cuando estás hablando de hace 2000, ¿no? Entonces siguen siendo muy actuales en eso, nada más la última parte, digamos, ya la parte del modelo del Big Bang a lo mejor está un poquito obsoleta, pero no del todo, pero entonces ahí aprendí mucho, y entonces decidí que quería estudiar astronomía. Y luego me enteré, ya estando en segundo de prepa, que la carrera de astronomía no existe. De hecho, no existe prácticamente en ningún lugar del mundo. Es rarísimo que la carrera existe. Y entonces yo pregunté, bueno, entonces los astrónomos, ¿qué es lo que hacen? Y me dijeron, los astrónomos primero estudian física. Ya que terminan la carrera de física, se especializan en un posgrado en la astronomía. Y dije, bueno, pues entonces eso es lo que voy a hacer. Y entonces por eso decidí entrar a estudiar la carrera de física a la UNAM. O sea, nunca tuve duda de que iba yo a estudiar en la UNAM. Eso era lo que mis papás me dijeron desde chiquito. Dijeron, cuando tú vayas a hacer la carrera vas a ir a la UNAM. Y la UNAM es una universidad muy buena y además es gratis y nosotros no podemos pagar Entonces, lo que quiera que estudies será en la UNAM. Bueno, ir a la UNAM a estudiar la carrera de física. Y bueno, ya estudiando física descubrí otras cosas. Descubrí, por ejemplo, la mecánica cuántica, que a la fecha me sigue dando dolores de cabeza. Descubrí la relatividad, que al revés, esa nunca me dio dolores de cabeza y me pareció preciosa desde el primer día. Entonces me enamoré sobre todo de la teoría de la relatividad. También descubrí, yendo al Instituto de Astronomía de la UNAM, que la mayoría de los astrónomos hoy en día ya no ven a través de los telescopios. Los que ven los telescopios son las computadoras y toman fotos las computadoras, no los astrónomos. Eso me decepcionó un poquito. Y luego también descubrí que estudian cosas que me parecían a mí en particular aburridas, que estudiaban cosas como la composición del medio interestelar y una bola de cosas que decía, híjole, yo quiero estudiar agujeros negros y estrellas de neutrones y supernovas, y ellos estudian el polvo interestelar, entonces me parecía aburrido. Entonces en ese momento decidí que más bien ya no me iba a volver astrónomo, que me iba a quedar siendo físico, pero en el área de la relatividad. Y entonces me especialicé en el estudio de la relatividad general, que de alguna manera es cercana, digamos que es hermana a la astronomía, porque los agujeros negros y las cosas que estudiamos pues tienen mucho que ver con el espacio. Entonces, de alguna manera somos astrofísicos, nada más que los relativistas somos astrofísicos un poquito raros porque estudiamos objetos muy exóticos que casi no existen, porque hay muy poquito, y de hecho de los que había casi muy poca evidencia de su existencia real hasta hace apenas 20 años. Y los objetos menos exóticos que estudian los astrónomos, como las estrellas y demás, pues nosotros no los estudiamos porque ahí se usa la teoría de Newton, porque no tienen gravedad suficientemente intensa. Entonces, para los astrofísicos de verdad, los relativistas somos bichos raros, ¿no? Porque no estudiamos las cosas que ellos estudian, estudiamos cosas más exóticas. Pero bueno, fue por lo que me incliné yo y entonces me dediqué a estudiar sobre todo eso, agujeros negros, relatividad general y demás. Doctor, ¿hubo algún maestro, ya sea en preparatoria o desde la misma secundaria, que usted dijera, bueno, él me ayudó también en mi formación para ser físico, para dedicarme a la ciencia? Porque le voy a ser sincero, muchas veces tenemos el problema en muchos invitados que nos dicen que hacen la ciencia muy aburrida en secundaria y hasta en prepa, ¿no? Que son maestros como que no le tienen amor, entonces la enseñan de mala manera. Pero no sé si tiene un ejemplo de lo contrario, de alguien que sí haya sido bueno y que le haya pues dedicado tiempo a querer ser físico o científico.
Yo tuve un excelente maestro de química en la secundaria y en la preparatoria. Era el mismo profesor que me dio la materia en ambas ocasiones. No de física mi maestro de secundaria no era particularmente bueno, pero el de química sí, se llamaba Horacio García. Falleció hace poco. También hizo mucha labor de divulgación. Por ejemplo, él fue el que creó la revista Chispa, que existió durante muchos años, que era de divulgación sobre todo para niños. Pero él era mi maestro de química y él era un gran maestro, él tenía una vocación realmente para ser maestro. Me emocionaban mucho sus clases de química, pues pasando desde la química más sencillita hasta llegar a química orgánica en la preparatoria. Nos enseñó también no solo química, sino que mucho de reacciones nucleares. Por ejemplo, la física nuclear que yo aprendí en el bachillerato me la enseñó él, ¿no? Nos enseñó toda la historia de la bomba atómica. En algún momento me dio un libro, cuando estaba yo en tercero de secundaria, que se llama Más brillante que mil soles, que es de toda la historia del desarrollo de la bomba atómica. Muy bonito libro, y ahí aprendí yo muchísimo de física atómica y física nuclear, de ese libro que me dio él. Y él siempre me apoyó mucho, y cuando le dije que quería ser astrónomo y físico, él fue de los que más me impulsó y me apoyó. Entonces es el maestro que le tengo más cariño de la secundaria y la preparatoria en el área de ciencia. Tuve maestros muy buenos de otras cosas, de literatura y demás, pero en particular en ciencia, Horacio García fue mi inspiración, aunque era químico, no físico, y yo me fui a la física, pero él siempre me ayudó mucho. En la carrera también tuve varios maestros muy importantes para mí. El curso de mecánica cuántica con Luis de la Peña, ese no lo voy a olvidar, sigue siendo de mis cursos favoritos de toda la vida, aunque al final no me dedico a mecánica cuántica, pero durante un tiempo lo pensé por Luis de la Peña. De hecho, hice mi tesis de licenciatura con Luis de la Peña en el área de mecánica cuántica porque me había enamorado de su clase. Y cuando vi también relatividad general, un profesor que se llama Shahen Hassian, que todavía es investigador del Instituto de Física también, él también me dio el curso de relatividad general, y ahí aprendí pues, lo primero que supe de relatividad general. Entonces también fue uno de mis mentores, pero eso ya fue en la carrera. En la secundaria fue sobre todo el maestro Horacio que les comento. Y sí es cierto, la física en secundaria es aburrida porque el temario es aburrido. Yo una vez di clases de física en secundaria porque pues, me tocó, salió la oportunidad, estaba yo en la carrera en séptimo semestre, y en la escuela en la que yo había estudiado, pues se les fue el maestro, me dijeron, no, ya no quieres venir. Entonces fui y di un año pues, en secundaria, y el temario es horroroso. O sea, sí, ya esto ya fue hace como 30 años, pero no sé si haya... No ha cambiado mucho, ¿eh? Sí, no ha cambiado mucho, ¿eh? Entonces tiro parabólico era lo más interesante, pero veía uno plano inclinado y cosas muy aburridas, y lo que pasa es que es difícil cambiarlo porque los chavos a esa edad casi no saben matemáticas. Y si no saben matemáticas, es muy difícil darles una cosa más interesante de física, porque la física usa mucho matemáticas más avanzadas. Entonces, si no tienes las herramientas matemáticas, hay muy poquitos asuntos de física que realmente puedes estudiar, y por eso se dedican a eso, tiro parabólico y plano inclinado y péndulo, porque es lo único que puedes entender con las matemáticas de secundaria. Entonces, no sé, hay que cambiarle el enfoque, pero bueno, sí, es muy difícil ser un buen maestro de física en secundaria. Es más fácil ser un buen maestro de química, porque el temario te lo permite. En cambio, en prepa sí tuve ya un mejor maestro de física. En sexto de prepa, mi maestro de física, de hecho, era un físico, era un astrónomo. Trabajaba en el Instituto de Astronomía, que después se fue y ahora está, me parece que, no me acuerdo dónde está, pero ya no está en Ciudad de México, se fue de la Ciudad de México. En esa época estaba trabajando en el Instituto de Astronomía. Entonces él también fue un buen maestro, y en esa época pues ya me enseñó física más interesante, porque ya en sexto de prepa uno lleva cálculo diferencial e integral. Y ya con cálculo uno puede estudiar cosas más interesantes de física. Uno puede estudiar órbitas planetarias, por ejemplo, y cosas así que requieren cálculo, ¿no? Pero entonces ya vimos este tipo de cosas, la ley de gravitación universal y cosas mucho más interesantes, ¿no? Pero sí, también tuve ese maestro de física, pero sí, realmente fue Horacio García, mi gran maestro. Okay. Y no fue físico, ¿no? Sino fue químico. Hasta pudo haber incurrido en usted para que fuera químico, pero se terminó yendo por otro lado. Exactamente, sí. Sí, pero fue una gran inspiración porque él siempre fue muy, muy entusiasta. Era muy entusiasta de muchas cosas. El maestro Horacio además era el director de la estudiantina de la escuela en la que yo estaba. Además de químico, era el conductor de la estudiantina. Entonces yo también entré a la estudiantina, aprendí a tocar la guitarra, irme de ronda y demás. Ahora, del otro lado, ¿qué pasa por tu mente cuando alguien te dice, no, es que la física y las matemáticas son la cosa más aburrida del planeta? ¿En qué piensas o qué le contestas a esa persona que Lo que pasa es que tiene esa justamente línea? no se las han sabido enseñar.
Y bueno, no ayuda que el temario sea malo, pero no se las han sabido enseñar y no han tenido un buen maestro que les muestre que en realidad yo creo que al revés, o sea, desde mi punto de vista son las materias menos aburridas que hay, son las divertidas, en donde aprendes cosas, en donde justamente, como comentaba antes, donde aprendes a pensar y donde pensar es lo que te ayuda a llegar a resultados y a entender lo que está pasando. Otras materias no te enseñan a pensar tanto, o sea, hay materias que son mucho nada más de leerlo y aprendértelo de memoria. Y bueno, uno podría decir lo mismo de otras materias. Yo me acuerdo de la clase de español en secundaria o en prepa, a mí me parecía aburridísima, porque mamás me ponían listas de autores y libros y me las tenía que aprender de memoria. Y si acaso por ahí leer algún libro, pero de los libros más aburridos que ellos encontraban en la literatura universal. O sea, Ah, los que les permiten, la verdad, porque hay libros, hay toneladas, ¿no? De repente sí, las escuelas son muy sí, pero dogmáticas además en la tienen que línea de leer los pensamiento. libros de la historia de la literatura en Ah, México. Entonces, claro. tienen que leer cuestionalismo del siglo XIX. Digo, si nos hubieran puesto a leer Cien años de soledad o cosas así, sería mucho más interesante. Pero no, tienes que Claro. leer Marianela y tienes que leer Los bandidos del Río Frío y se acabó. No, y lo demás es aprenderte las listas de todos los autores y sus libros principales porque vienen en el examen. Entonces, a mí eso me parecía muy aburrido. Sin embargo, hay gente que se dedicó después a las letras porque ellos leían por su lado. Qué bueno. Entonces yo creo que Claro. pasa lo mismo con la física y la ciencia. O sea, si tienes un maestro que no te enseña la pasión por entender la naturaleza, pues te van a aparecer nada más una bola de fórmulas que no entiendes, ¿no? Y no vas a irte por ahí, entonces te va a parecer aburrido. Las matemáticas también se las enseñan mal. Yo creo que es mucho de aprende a hacer esta fórmula y aprende a hacer esto porque va a venir el examen y no se les enseña lo bonito que pueden ser las matemáticas, lo bonito que puede ser entender a partir de nada más la lógica, aprender cosas importantísimas sobre los números, sobre diferentes formas de entender la naturaleza y sobre todo las aplicaciones, porque si nada más ves matemáticas puras, luego es complicado y puede ser muy denso. Pero si las ves aplicadas a diferentes áreas, entonces puedes entender la enorme utilidad de las matemáticas, ¿no? Oye, hablas con mucha pasión del espacio. ¿Qué dirías que fue lo que te hizo enamorarte de la astronomía, del espacio? Digo, primero libro que encontré del reto de las estrellas y sobre todo las imágenes de los planetas y sus lunas y el movimiento de los planetas y las estrellas y los ciclos de vida de las estrellas, todo eso me llamó muchísimo la atención, pero también la ciencia ficción. Yo empecé a leer ciencia ficción también desde muy chiquito, tenía como 13 años cuando leí mi primera novela de Asimov. Ya había leído alguna vez a Julio Verne. Julio Verne empecé a leerlo, yo creo que en la primaria leí un par de cosas de Julio Verne, sobre todo La Vuelta al Mundo en 80 días y de la Tierra a la Luna. Y ahí empecé a decir, esto me interesa. Y luego descubrí a Asimov. Y entonces me devoré todo lo que encontré de Asimov mientras estaba en la secundaria. Y luego también encontré Arthur C. Clarke. Y también me leí mucho de Arthur C. Clarke. Y leí también Las Crónicas Marcianas. Bradbury. De Bradbury. Muy diferente porque Las Crónicas Marcianas más que es ciencia ficción, pero casi poética, ¿no? Es muy, no hay mucha tecnología. Es más bien como una poesía de encuentros entre diferentes civilizaciones. Es muy distinto, pero también me gustó mucho. Pero ahí me fue trayendo mucho el espacio. Yo me enamoré de estas cosas, y sobre todo la ciencia ficción futurista de naves espaciales y viajes por el espacio. La ciencia ficción que es más fatalista, de que nos peleamos todos, hubo una tercera guerra mundial y ahora esa no me gusta. Esa no la veo y me desespera. Y de hecho, últimamente se ha puesto muy de moda. Casi todas las películas recientes de ciencia ficción son así. Tuvimos una desgracia y ahora vivimos en una distopia horrorosa. Digo, eso me aburre. Digo, fuera de Matrix, las demás me aburren. Pero la ciencia ficción está más bien optimista, de un futuro en el que vamos a las estrellas y colonizamos el universo y nos encontramos con otras culturas y otras civilizaciones. Esa ciencia ficción siempre me ha llamado la atención. Y entonces ahí también me enamoré del espacio, porque esa es una ciencia ficción basada en explorar el espacio, ¿no? En ir a ver qué hay allá afuera. Yo también veía desde chiquito, pues en la tele, Viaje a las Estrellas, ¿no? Que Viaje a las Estrellas, la serie de los 60 ahorita puede parecer muy boba, pero en esa época era también algo mucho más interesante que no se había visto no se había visto en la televisión, ¿no? Y yo veía mucho eso, y esta idea de aprender de otras culturas, ir al universo, ver qué hay allá afuera, quiénes están allá afuera, otros planetas, otras civilizaciones. Eso llegar a donde el hombre nunca ha llegado jamás, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención, lo veía desde niño,
lo seguí viendo de adolescente y luego la nueva generación. Y entonces ese tipo de cosas me atraían mucho desde siempre. Y a mí, de alguna manera, yo me hice científico porque esas cosas me gustaban. Entonces yo llegué a la ciencia vía el camino de la ciencia ficción. Como comentamos al principio, hay científicos que al revés, llegaron a la ciencia vía el camino de ser muy serios y entender la naturaleza y odian la ciencia ficción. Y sí, me he tocado conocer a muchos de esos, ¿no? Pero también estamos los que llegamos al revés, llegamos a la ciencia debido a que nos gustaba la ciencia ficción. ¿Cuál dirías que es tu cuerpo celeste favorito? Mi cuerpo celeste favorito. Ajá. Pues aquí del sistema solar Saturno. Saturno. Por los anillos, lo hace muy espectacular. Y de las lunas, pues Europa. Que es una ya somos dos, yo siempre lo veo. Pero esa es herencia de Arthur C. Clarke, clarísimo. Es por Arthur C. Clarke, a ver qué hay allá abajo. Sí, esa es herencia de Arthur C. Clarke. Doctor Ángel, en todas las emisiones de todo el año de Hacer Conciencia ha dicho que Europa siempre recalca que es su cuerpo celestial. Sí. De hecho, inclusive, digo, como anécdota personal, en el túnel de la ciencia del Metro de la Raza, hay una muestra de las lunas. Y siempre me detengo en Europa cada vez que paso por ese túnel. Pero sí, claro, es esa es herencia de 2010, el año en que hacemos contacto, Arthur C. Clarke, así. Es más, la foto debería estar dedicada a Arthur C. Clarke por todos. Pero bueno, aunque Europa ya me llamaba a mí la atención desde antes de esa novela, porque la serie Cosmos original, claro, que es de 1979-80, ya habla mucho de Europa, y en esa época, pues las mejores fotos enseñaban nada en Europa, básicamente era una bola blanca, casi de billar, sin cráteres, no se veían, los detalles que hemos visto después no se veían todavía en esa época, entonces para él era muy interesante, ¿no? Y Sagan te decía, pues esta luna es muy interesante porque no tiene nada en la superficie, es una cosa lisa, blanca, y no hay cráteres, ¿no? Entonces, ¿qué hay allá abajo? Y de hecho, Arthur C. Clarke se inspira en estos descubrimientos para hacer su novela, ¿no? Sí. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Recuerden que estamos en la última emisión de temporada del programa de Hacer Conciencia. Nos pueden seguir en redes sociales, @sectei_cdmx en Twitter, @sectei_cdmx en Facebook. Regresamos en un minuto a Hacer Conciencia. Oye, pregúntenle al doctor si ve Masterchef. Te estoy escuchando, Fabiola. Sí. Te estoy escuchando, Ángel. No, doctora, pues yo lo conozco, no me ubica, pero pues no todo. También hay química en la cocina. Claro. Pero no, con todo este confinamiento yo creo que muy bien podría haber Masterchef de España. Claro, o hasta el mismo México también hay química, ¿no? Ahorita no hay, pero ahorita en España sí. Pero pues, a mí sí me gustaría saber, ¿él qué opina? ¿Cómo sería una manera de fomentar este gusto por las matemáticas y la física en los niños? ¿Cómo sería una forma de que a ellos se les facilitara esa comprensión de materias que de manera tradicional son las que... Ya vamos a regresar, Fabiola. Ahorita le pregunto. Segundo bloque de Hacer Conciencia en 3, 2. Los retos, ¿no? Los retos de la educación. Pues ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Hacer Conciencia. Si nos están siguiendo por Facebook Live, ya escucharon a nuestra compañera de oficina, Fabiola Treyes, hacer eco de sus preguntas. Y pues qué mejor que iniciar con la pregunta de nuestra compañera. Doctor, nos pregunta nuestra compañera, ¿cuáles son los retos de la educación en México para fomentar el gusto por las ciencias, el gusto por las matemáticas en la juventud, que realmente es como el primer contacto? Pues yo creo que, no soy experto en educación y no soy matemático, pero yo creo que desde muy chiquitos, desde la primaria, habría que cambiar tal vez el enfoque y mostrarles que todas estas cosas sirven para entender dónde vivimos, para entender lo que nos rodea, para entender el mundo en el que vivimos. O sea, las ciencias estudian desde los bichitos y las bacterias hasta los planetas y las galaxias, y entonces mostrarles que todo esto nos enseña realmente dónde vivimos y los niños tienen mucha curiosidad. Yo creo que los niños siempre son muy entusiastas cuando se acercan a estas cosas. Le pierden las ganas después, ¿no? Cuando ven que todo se vuelve nada más aburrido. Y las matemáticas también, enseñarles las matemáticas son un lenguaje. Yo creo que enseñarles ese punto de vista, que son un lenguaje que nos ayuda a aprender cómo funciona la naturaleza y cómo funciona el universo. Y las matemáticas en sí mismas también son un juego.
también enseñárselas como un juego. O sea, y de hecho los matemáticos profesionales creo que las ven un poco así, ¿no? Es un juego en el que estás descubriendo propiedades de cosas que de alguna manera tú te inventaste, ¿no? O sea, tú te inventaste ciertas situaciones y ves las consecuencias de esas situaciones. Las matemáticas en muchas maneras yo creo que son una forma de estudiar mundos imaginarios, mundos alternativos, que tú solito te inventaste y que vas viendo cuáles son las consecuencias de estos inventos, de estas reglas. Y los niños y los jóvenes hacen eso todo el tiempo, sobre todo hoy en día, se la pasan jugando juegos de video, ¿no? Están explorando. También a esta edad nos la pasamos jugando juegos de video, ¿no? Muchos, sobre todo los chavos más jóvenes, ¿no? Yo juego pocos juegos de video, pero los chavos más jóvenes sí, y estas cosas como Minecraft y esto, donde están construyendo. Pues las matemáticas son un poco eso, ¿no? Las matemáticas son cómo construir mundos imaginarios a partir de reglas muy simples. Y entonces enseñárselas así yo creo que podría ayudar, y enseñárselas también que tienen utilidad enorme en aprender muchas otras cosas. Las matemáticas nos ayudan a entender cómo funciona el mundo en muchas áreas, ¿no? de la ciencia y también de la economía y de muchas otras cosas. O sea, sin matemáticas no podríamos hacer estas cosas. Entonces también a lo mejor cambiarles el enfoque y verlas más como un juego y como un reto, más que como aprenderse fórmulas. Eso yo creo que ayudaría, pero no es nada fácil. O sea, yo creo que la gente ha pensado esto durante siglos y nada más no le han atinado, ¿no? Pero hay gente que se dedica a buscar estas maneras de hacerlo. Entonces, a lo mejor habría que hacerles caso, ¿no? La gente que diseña los programas habría que hacerles caso. Y también tener mejores maestros en el sentido de que los maestros luego no es una vocación. Luego muchos maestros pues caen ahí porque no tenían de otra, ¿no? Y sería importante tener maestros que realmente están enseñando porque les gusta, porque les divierte. Y luego también muchos de los maestros que nos enseñan matemáticas en primaria, sobre todo, pues no saben matemáticas ellos tampoco, ¿no? Español, Acabas de describir a todos mis maestros de primaria y de secundaria. Y también pasa en secundaria, a lo mejor menos, pero también pasa. Pero en primaria sí, el que te enseña las matemáticas es el maestro español. Entonces el maestro español pues no sabe matemáticas. A él le pasó lo mismo, que le enseñaron matemáticas cuando era niño, no le gustaban y ahora está obligado a enseñártelas. Y entonces te enseña lo que medio entendió mal. Entonces, pues así va a ser bien difícil, ¿no? Que los chavos se emocionen con las matemáticas. Tendrían que tener a alguien que realmente le gusten las matemáticas enseñando matemáticas. Y eso sería importante, tener algún científico enseñando matemáticas en las primarias, alguien que realmente le apasionan las matemáticas y no alguien que las ve también como algo aburrido, te las va a enseñar pues, de la manera más aburrida posible porque a él tampoco le gustan. Y tampoco las entiende. Sí. Y por eso se ha hecho como uno de las matemáticas son aburridas, de que la física, de que la química, de que las ciencias en general son como aburridas o para los nerds o para los extraños y eso. Y creo que ahí también se pierde gran parte del por qué no nos dedicamos a las carreras científicas. Lo hablo también desde un punto de vista personal. A mí me hubiera encantado ser físico, pero mi maestra de física de la secundaria era pésima. En el CCH, mi maestro de física era un experto en albures y cosas así. Entonces, ahí se pierde muchas cosas. Entonces, yo creo que también formar a buenos maestros, no crear estigmas de estas materias, pues ayudaría, ¿no? También ya en un futuro a tener más científicos mexicanos, más personas dedicadas a la ciencia y que ayudaran más al país. Sí, yo estoy de acuerdo, pero sí, necesitamos gente realmente apasionada dando esas clases y no gente que le tocó por mala suerte. Gente que lo sabe hacer, que le interesa y que le gusta hacerlo, ¿no? Pero sí, es muy complicado. Yo te digo, di clases un año en secundaria y es bien difícil y juré que no lo volví a hacer. Porque los chavos son muy difíciles. Los chavos de esa edad es bien difícil captar su atención. Sí. Están más interesados en pelearse con el... Te iba a preguntar, ¿tú ves a la comunidad científica ávida de dar clases a un nivel de secundaria, de primaria? No, la veo más bien que no le interesa dar clases. Ven dar clases ven a alguien que da clases en secundaria y prepa como un científico fracasado. Eso es típico de la comunidad científica. Algunos lo hacen, pero es muy raro, sobre todo en prepa. Yo creo que en secundaria no conozco a ningún científico profesional que dé clases en secundaria. Conozco 2 que 3 que dan clases en prepa, pero también es rarísimo. La mayoría solo dan clases en la facultad. Y de hecho, la mayoría también dan clases en la facultad, pero están obligados a darlas, tampoco porque quieran. O sea, el dar clases es una vocación. Y si no tienes ganas de dar clases, es muy difícil que hagas una clase interesante.
muchos investigadores hoy dan clases en posgrado o en licenciatura porque están obligados a dar cursos, porque si no das cursos te bajan el salario. Entonces, pues dan clases, pero muchos de ellos dan clases horribles, ¿no? Porque no tienen ganas. Y de hecho, muchos de hecho dan clases en posgrado porque les parece más fácil. Incluso no quieren dar clases ni siquiera en licenciatura. Porque en posgrado les parece más fácil. Tienes 4 alumnos, estás dando prácticamente lo mismo que estás haciendo en tu investigación o algo ya muy avanzado y es más fácil, ¿no? Dar clases a alguien que apenas está aprendiendo es más complicado porque tienes que bajarte tú mismo, ¿no? Y bajar, o sea, tú ya sabes muchas cosas que das por sentado y ellos no las saben. Entonces, sí, necesitas una vocación para dar clases y creo que la mayoría de los investigadores no la tienen, que no necesariamente está mal, o sea, tú puedes ser un gran investigador y no ser un buen profesor, no tiene nada de malo. Pero entonces habría que buscar a quiénes son los buenos profesores que tienen ganas de dar clases y sean ellos los que den las clases, ¿no? Y no obligar a alguien que va a darte unas clases horribles a que te las dé, porque entonces pues eso no va a funcionar, ¿no? Y sí necesitaríamos también valorar más la profesión de los maestros. Los salarios de los maestros son bajos, y entonces un investigador pues, no quiere hacer eso porque le van a pagar 3 pesos y prefiere este otro lado. Entonces necesitaríamos revalorar la gente que quiere dar clases, darles salarios razonables. Me entiendo que eso es muy difícil porque pagarle a los maestros buenos salarios implica cantidad de dinero que a lo mejor no existe en este momento en el país. O que los políticos te bajaran un poco el salario para otorgar allá. Poco a poco ir mejorando el salario de los maestros, mejorando sus condiciones y buscando maestros que realmente tienen esa vocación y no nada más dándole a cualquiera que dé las clases de matemáticas, aunque él mismo no las entiende, ¿no? Eso yo creo que es un problema. En otros países creo que ha mejorado mucho, pero me imagino que ha tomado mucho tiempo y mucho dinero. O sea, los países más ricos, los nórdicos, Suecia y esos, pues seguramente les pagan muy bien a sus maestros, pero tienen mucho más dinero que nosotros. Entonces sí es una cosa complicada. Pero yo creo que es algo que habría que empezar a hacer poco a poco y sí siento que no se está haciendo, que se ha dejado por inercia, que sigan las cosas mal como van y entonces así no van a mejorar, ¿no? Si no empezamos poco a poco a tratarlo de mejorar y a enseñarle a los mismos investigadores y a los científicos que ser maestro no es malo, que ser maestro no quiere decir que seas un fracasado, sino que es una vocación y que tienes la oportunidad de enseñarle a los jóvenes pues, a seguir un camino por la ciencia. Yo creo que si valoráramos eso ayudaría bastante, ¿no? Muy bien. Doctor, volviendo un poco a lo de la ciencia ficción, los autores, como ya mencionamos, Asimov, a Ray Bradbury, hasta el mismo Carl Sagan, no los vemos así muchas veces, pero hasta se convierten en un tipo de divulgadores de la ciencia, ¿no? Como usted pasó, bueno, Carl Sagan sí se dedicaba a la divulgación de la ciencia, pero todos estos autores que hablan las mismas series como Star Trek, que ya lo comentamos, que fue un parteaguas, tanto como imagen como de ciencia ficción, se vuelven como divulgadores de la ciencia, ¿no? A nivel mundial. De alguna manera sí, sobre todo si la ciencia ficción está bien hecha, ¿no? La muy buena ciencia ficción que trata de no violar la ciencia conocida o de si la viola, pues hacerlo lo más poquito posible y usar ese recurso menos. La ciencia ficción dura, que llamamos, puede enseñar mucha ciencia. Y muchos autores son así, o sea, Arthur C. Clarke hacía ciencia ficción dura casi siempre, ¿no? O sea, se basaba mucho en la ciencia conocida. Por ejemplo, pues Julio Verne, desde luego, también, ¿no? Usaba la ciencia conocida en su época, ¿no? Y entonces así divulgaba ciencia. Asimov menos, porque en sus novelas hacía un poco lo que le daba la gana y violaba la física conocida sin ningún problema, pero luego, por otro lado, hacía divulgación muy seria, ¿no? O sea, él escribía libros muy serios de divulgación, aunque su parte, digamos, de ciencia ficción no era tan serio en ese sentido. Entonces depende, pero sí se puede hacer divulgar ciencia a través de la ciencia ficción. Carl Sagan al revés, Carl Sagan era un divulgador que en alguna ocasión escribió una novela de ciencia ficción para divulgar un concepto que le interesaba, que eran los contactos extraterrestres, ¿no? Pero él era al revés, él era un divulgador. Una película no tan bien lograda, ¿no? A mí la película me gusta, le dieron un énfasis demasiado a la parte religiosa, pero la película me gusta. Pero hoy es nada más una novela, nada más lo hizo una vez. Él era un divulgador, no un autor de ciencia ficción, hizo una sola novela de ciencia ficción. Pero bueno, también aquí es importante, la divulgación luego es mal vista otra vez también entre los científicos. Entonces, gente como Carl Sagan, que se dedican a hacer divulgación, luego son mal vistos y la misma comunidad científica los rechaza y dice que están devalorando la ciencia porque nada más están haciendo divulgación. Y creo que eso también está mal. Necesitamos llevar la ciencia al público en general. Necesitamos que la gente entienda de ciencia. Digo, desde luego,
si lo llevamos al público general, no les podemos enseñar las ecuaciones de Einstein y la ecuación de Schrödinger, pero no la van a entender, pero podemos explicarles a un nivel que sí se entienda qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos y qué es lo que aprendemos de la naturaleza y por qué es importante, ¿no? Y además llevarles la emoción de entender dónde estamos parados, ¿no? Cómo funciona el universo en el que estamos viviendo. Y eso sí se puede hacer y creo que es una labor noble e importante que habría que impulsar más y que sin embargo es mal vista en muchos sectores de la ciencia, de la investigación, digamos. Muchos investigadores ven a la divulgación como algo que es una pérdida de tiempo, ¿no? Y que el que se dedica a eso, pues hay que devalorarlo y hay que bajarle el salario porque tendría que estar haciendo algo más serio. Investigación. Y sí, bueno, lo digo en serio, ¿no? Porque una buena parte de nuestro salario como investigadores en México en particular viene tanto del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, como de los estímulos que nos dan en las universidades. Y esos estímulos y el SNI están basados en productividad que se mide con artículos científicos publicados en revistas científicas. Entonces, tú te dedicas a escribir libros de divulgación, pues te va a ir mal en el SNI y en los estímulos, te van a bajar el salario, porque eso no es serio, ¿no? Entonces, creo que esa cultura habría que irla cambiando también. Es bien importante la divulgación, porque yo creo que es bien importante llevarle a la gente lo que estamos aprendiendo y no quedarnos en nuestra torre de marfil. Finalmente, sobre todo en las universidades públicas, que en México es esencialmente toda la investigación científica se hace en universidades públicas, pues nuestro salario se paga de los impuestos de la gente. Y entonces la gente tiene que entender por qué lo que hacemos es importante y no lo van a entender si no se los explicamos, ¿no? Y entonces, si vemos mal a los que se los explican, pues la cosa está mal, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante. Pero bueno, regresando al tema, sí, la ciencia ficción sí sirve como divulgación y sirve para inspirar carreras científicas muchas veces. Por ejemplo, es mi caso, ¿no? Yo creo que en el caso de mucha gente, la ciencia ficción nos inspiró a ser científicos y nos inspira a tener ideas nuevas. A lo mejor algo que era ciencia ficción, a alguien se le ocurre la manera de hacerlo realidad. Y eso ha pasado muchas veces, ¿no? Hoy estamos acostumbrados a nuestros teléfonos celulares y a nuestros iPads, que en el Star Trek de los 60 era ciencia ficción. Los comunicadores de Star Trek son el origen de nuestros teléfonos celulares. Y en la nueva generación de Star Trek había lo que hoy en día llamaríamos un iPad, había estas tabletas en las que escribían cosas electrónicas. Es más viejitos, si se van a 2001, la película 2001, que es del 68, tenían tabletas electrónicas en las que se comunicaban con la Tierra hablando en una tableta electrónica. La videollamada. Una videollamada, es un iPad. Entonces, muchas de esas ideas que venían en esa época, pues se han hecho realidad después, sobre todo las que son más basadas en la ciencia conocida. Si es nada más una extrapolación de la ciencia conocida, es mucho más fácil que luego algún investigador o algún inventor pues lo haga realidad, ¿no? Inspirado en esto, ¿no? Y como que ahorita ha habido un boom, ¿no? O sea, las series de ciencia ficción se han tratado ya inclusive tienen científicos atrás en el equipo de escritores que les avalan todo lo que presentan, ¿no? Lo vemos en The Big Bang Theory, que todas las ecuaciones que aparecen en los pizarrones, tanto de Sheldon como de Leonard, son ecuaciones reales y probadas por grupos de matemáticos y físicos. Ahorita el boom con Dark. Yo me acuerdo, y además es una anécdota real, cuando estaba haciendo mi doctorado, a principios de los 90, pues tenía amigos que veíamos ciencia ficción y veíamos Star Trek y veíamos Star Wars y veíamos todas esas cosas y veíamos televisión de ciencia ficción y veíamos luego gente en la ciencia ficción, en la televisión, pues que eran una bola de abogados, una bola de series, ¿no? Basadas en abogados y basadas en policías. La ley y el orden. Dijimos, pues nunca va a haber una serie de televisión basada en físicos porque pues, va a resultarle muy aburrida a la gente. Y luego llegó The Big Bang Theory, ¿no? En donde todos son físicos, que a mí me llamó mucho la atención cómo era posible y bueno, finalmente sí tuvo cierto éxito, bueno, mucho éxito, aunque mucho de parte del éxito era simplemente las bobadas que decían, no tanto la ciencia, pero la ciencia se manejaba con cuidado y eso está bien hecho. Y sí, hemos tenido un boom de cosas más serias. Hay una serie de ciencia ficción y es una serie de libros reciente, no sé si la han visto, en inglés se llama The Expanse. Es una serie de televisión basada en una serie de libros muy reciente. La serie, de hecho, apenas terminó la 4ª temporada y están haciendo la 5ª. Y es de ciencia ficción dura. O sea, realmente ahí la ciencia está muy, muy cuidada. Y, de hecho, los libros también. Y sí, yo creo que en ese sentido son herederos de Arthur C. Clarke, de hacer ciencia ficción interesante, entretenida, con temas importantes, pero usando ciencia muy bien hecha, ¿no? Y eso, afortunadamente, se sigue haciendo. Y bueno, viene desde 2001. 2001 creo que es la primera película de ciencia ficción basada en ciencia dura. Desde luego tiene su parte especulativa al final con los extraterrestres estos y el contacto, pero la parte de la ciencia humana, digamos, no de la ciencia extraterrestre,
sino la ciencia humana, esa está basada en ciencia conocida, ¿no? Trabajando donde se puede, pero nunca saliéndose de lo que entendemos que es válido, ¿no? Y también, doctor, bueno, Ángel, no sé si tenemos tiempo para otra pregunta o regresamos. Tenemos 3 minutos, pero yo le haría la pregunta más difícil de este programa. ¿Trekkie o Warzy? ¿Qué? ¿Trekkie o Warzy? Trekkie o Warzy. Trekkie. Sí. Más Trekkie que Warzy. Sí. Sí, siempre es más interesante. Star Wars, la Guerra de las Galaxias es ciencia ficción, más fantasía que ciencia ficción, ¿no? Es una historia de... Que los puristas de la literatura dirían que no es ciencia ficción porque en el momento que pones una galaxia muy, muy lejana y hace mucho tiempo ya es pasado y la ciencia ficción tendría que ir más hacia el futuro, pero... soy purista en eso, ¿no? Para mí la ciencia ficción es algo de donde el desarrollo tecnológico futurista y demás, ¿no? Entonces, aunque esta fue en el pasado, es ciencia ficción desde mi punto de vista. Pero es una ciencia ficción muy soft, ¿no? Muy suave y muy más fantasía que ciencia ficción. Ese es el Señor de los Anillos en el espacio, ¿no? Sin ofender al Señor de los Anillos, que es muchísimo mejor literatura, pero... me estás rompiendo el corazón ahorita, pero también soy muy fan del Señor de los Anillos, entonces no pasa nada. No, el Señor de los Anillos a mí me encanta, yo soy fan del Señor de los Anillos, pero es fantasía, no es ciencia ficción. Y Star Wars yo creo que es un poco inspirada en este tipo de cosas, nada más que la ponen en el espacio, no creo que sea ciencia ficción dura. Star Trek sí trata de ser ciencia ficción más seria, ¿no? Más dura. También tiene sus cosas, ¿no? Es ciencia ficción en televisión, no es una cosa muy elaborada, pero sí creo que trata de tomar temas más complejos y de ser ciencia ficción más dura, más basada en la realidad, ¿no? ¿Disfrutas esta nueva versión de Star Trek a la original? Menos, o sea, las películas son entretenidas, pero creo que rompen con mucha de la tradición del Star Trek de la televisión, ¿no? Star Trek de la televisión tiene temas filosóficos complejos, encuentros con culturas y demás, y en el Star Trek de las últimas películas es nada más el rayos láser y explosiones y demás. Entonces creo que sí rompieron un poco con la tradición. Entonces, en ese sentido me gustan menos, aunque son películas entretenidas, no dejan de gustarme, pero no son lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, nos tenemos que ir al segundo y último corte de Hacer Conciencia. Regresamos con la pregunta de Rodolfo. Recuerda que nos puede seguir en redes sociales, @sectei_cdmx en Twitter, @sectei_cdmx en Facebook, y regresamos en un minuto para lo que será el último bloque de Hacer Conciencia. Muy bien. Yo soy más Star Wars, debo decirlo. ¿Más Star Wars? Sí. Bueno, soy una mezcla rara, porque mi mamá es súper trekkie, súper trekkie. No le gusta Star Wars, y mi papá es al revés, es muy Star Wars y no le gusta Star Trek. Entonces ahí yo conviví con las dos culturas muy... Me gustan las dos cosas, pero soy más de Star Trek, y las películas de Star Wars solo me gustan las 3 originales. Las últimas... Sí, claro. Sí. No, por ejemplo, mi mamá, que es trekkie, disfruta más las nuevas películas de Star Wars que las originales. Mi papá al revés, no le gusta la serie original de Star Trek, pero le gustan las películas actuales de Star Trek. Entonces, las películas actuales son más de pistolazos, de explosiones, por eso la serie original era mucho más de problemas filosóficos y de problemas éticos, ¿no? Que ha envejecido un poquito mal, ¿no? La primera temporada sí ha envejecido un poquito mal. Yo hace poquito vi el episodio piloto y dije, híjole, sí tiene unas cosas ahí. Bueno, pero también eran los 60s, hay que darle chance. No, o sea, por eso, con la distancia y con todos los asegúnes de la tecnología de ese top, pero también hay que tomar en cuenta que Star Trek era de muy bajo presupuesto. Era de muy bajo presupuesto, pero además era de muchas cosas revolucionarias, o sea, era una alegoría de muchas cosas. Tenían en el puente, en la nave espacial, tenían un ruso en plena Guerra Fría. Y a una mujer de color. ¿No? De color, exacto. Y un extraterrestre que parecía demonio por las orejas puntiagudas. Claro. Sí. Era el mostrar una diversidad que en esa época estaba prohibida en cualquier otro lado, ¿no? Solo ahí la podías mostrar porque era ciencia ficción, ¿no? Claro. Vamos a volver al último bloque. Último bloque de Hacer Conciencia en 3, 2. Y estamos de vuelta para el último bloque de Hacer Conciencia. Estamos con el doctor Miguel Alcubierre hablando de física, de matemáticas, de ciencia ficción. Rodolfo, tenías una pregunta para el doctor antes de irnos a corte. Sí, doctor, platicamos con una edutuber la semana antepasada acerca de que pues también está como volviendo un cierto boom de los lanzamientos espaciales, se están poniendo otra vez las playeras de la NASA,
como que hay mucho interés ahorita acerca de no solo de la sociedad en general, acerca del espacio también. Es bueno, ¿no? Es bueno que la gente vuelva a voltear hacia esta actividad, ¿no? Que se perdió por muchos años. No sé qué opina al respecto. Sí, se perdió desde luego por muchos años. Había muchas otras preocupaciones en la gente. Hubo un boom fuerte desde luego en los 70s por la llegada a la luna, pero luego otra vez se apagó y como que se perdió el impulso, ¿no? Ir al espacio es muy caro y siguió siendo caro y nunca lo lograron encontrar la manera de hacerlo menos caro y la gente se fue aburriendo. Luego llegó la película Star Wars de la que estábamos hablando hace rato y eso también tuvo una especie de boom en los principios de los 80, pero tampoco duró mucho. Y luego pues yo creo que el desarrollo tecnológico se fue más bien en la dirección de las telecomunicaciones. Y bueno, gracias a eso tenemos estos aparatitos hoy en día, ¿no? El celular, y la internet, que ha sido una maravilla, pero la tecnología se fue por ahí y la parte del espacio pues se desapareció por décadas, ¿no? Y ahorita hay otra vez un boom, gracias yo creo en gran medida a un desarrollo que para mí ha sido bien importante, que es el hecho de que ahora hay compañías privadas en la carrera espacial. Antes eran países, era Estados Unidos contra Rusia. Y en algún momento un poquito China, pero un poquito, sigue siendo poquito. Pero hoy en día, gracias un poco a que Estados Unidos dijo, bueno, vamos a darles dinero y ya no lo va a hacer la NASA, hubo un boom en la parte privada. Y yo creo que eso ha sido fundamental, porque hoy tenemos un desarrollo espacial privado mucho más barato. O sea, el enfoque de compañías como SpaceX ha sido, vamos a hacer vuelos espaciales seguros, pero baratos. O sea, vamos a encontrar la manera de hacerlos más baratos sin hacerlos más peligrosos, ¿no? Y sí lo han encontrado. O sea, han encontrado la manera de hacer vuelos mucho más baratos, de recuperar cohetes, cosa que nadie nunca se había preocupado. Tú tirabas el cohete a la basura. Es como han dicho otras personas, esto lo leí por ahí, no sé si lo dijo Elon Musk o quién lo dijo, pero es como si antes cada vez que hacías un vuelo transatlántico en un jumbo jet, tiraras el avión a la basura. Así eran los cohetes, ¿no? Un cohete te costaba más de $100 millones y el combustible cuesta menos de $1 millón. O sea, estabas tirando todo el cohete a la basura y el gasto del combustible era nada. Entonces, eso lo hacía carísimo. Y ahora que están empezando a recuperar el cohete con SpaceX, el costo puede desplomarse a una 10ª parte del costo original. Eso creo que es una cosa muy importante, porque eso va a permitir finalmente llegar al espacio de manera mucho más accesible para muchas cosas, desde experimentos científicos, para poderlos hacer mucho más seguido, porque no es tan caro eventualmente llegar a la Luna de una manera relativamente barata. Siempre será caro, pero mucho menos caro que lo que nos costó la primera vez. E incluso mandar gente que no son astronautas profesionales, ¿no? Empezar a mandar científicos al espacio y eventualmente, desde luego, mandar gente civiles, ¿no? Desde luego, ahorita mandar civiles, pues solo millonarios pueden ir. Pero eso eventualmente se hará mucho más barato. Está Elon Musk pensando en mandar gente al espacio cobrándoles $200,000, que $200,000 para una persona como nosotros sigue siendo un dineral. Pero, ¿saben? La cantidad de gente en el mundo que tiene $200,000 que les sobran, deben de ser cientos de miles de personas que tienen ese dinero y lo pueden pagar. Entonces, eso puede ser una industria espacial inicial en donde al principio será gente con mucho dinero, pero si vas bajando los costos, eventualmente será gente, a lo mejor te costará lo mismo ir 3 días al espacio que irte un mes a Europa. Y entonces ahí dices, oye, a lo mejor vale la pena. Claro. En lugar de hacer mi viaje a París. Creo que todos en esta conversación elegiríamos en algún momento irnos al espacio. Unos de nosotros lo elegiríamos. Entonces empieza a ser accesible y eso yo creo que le va a dar un impulso muy fuerte. Porque cuando las cosas se vuelven masivas y como con productos de consumo masivo, avanzan mucho más rápido. Es lo mismo con lo que vamos a ver, las computadoras, los celulares. Las computadoras en las que estamos hablando ahorita, yo estoy en una laptop, esto era ciencia ficción en 1970. Y hubiera costado un dineral una cosa como la que hubiera sido para millonarios esta laptop. Y hoy en día pues, todo el mundo tiene laptops, ¿no? Celulares, peor tantito. O sea, los celulares, yo me acuerdo cuando empezaron en 1980 y tantos, 86, 87, solo los multimillonarios tenían celulares y eran unos ladrillos de este tamaño, ¿ok? Todos los millonarios los tenían. La gente, la clase media no podía pensar en un celular porque era carísima las llamadas, no tanto el aparato, la llamada era una locura. Y hoy en día todo el mundo tiene un celular. Y un celular ya no es nada más para llamar por teléfono. Un celular es una mini computadora que tenemos todos en la bolsa, que nos permite acceder a la internet y que hace cosas mucho más impresionantes que la computadora más avanzada de los 80s, ¿no? Y lo traemos en la bolsa. Y eso ha sido gracias a que se han masificado, que el precio ha bajado y que ahora todo el mundo los puede tener. Entonces yo creo que si llegamos a una cosa similar con los viajes espaciales, entonces sí, podemos pensar en llegar a Marte, establecer bases en la Luna,
etcétera, si de hecho se vuelve accesible para gente más común y corriente y no solo para unos cuantos astronautas entrenados durante años y pagados por un gobierno, ¿no? Entonces, eso creo que sí puede ser una diferencia crucial. Pero también... ¿Tú sí ves posible entonces lo que tanto plantea, sobre todo la ciencia ficción que a ti te gusta, la colonización del espacio? Digo, ahorita pensando sobre todo, me llegó ahorita que mencionabas lo de las industrias privadas, una frase de la película El Club de la Pelea que Edward Norton dice al principio de la película, que dice, estamos al borde de visitar la galaxia Starbucks y el planeta IBM y... Bueno, de alguna manera sí. Mira, el sistema solar, sí. Yo creo que colonizar el sistema solar va a ser difícil, pero está a la mano. Casi tenemos la tecnología para hacerlo hoy. Estamos a nada de tenerla. Lo que pasa es que sigue siendo muy cara y todavía nos faltaría, yo creo que un poquito, yo creo que nos faltaría propulsión nuclear en nuestras naves espaciales, porque llegar a Júpiter en 10 años no es lo mismo que llegar en 3 meses. Entonces, con propulsión nuclear podríamos llegar de aquí a Júpiter en meses y entonces eso lo abriría. Marte, yo creo que Marte, si de veras no aterrizamos en Marte en los próximos 20 años, es que hicimos algo muy mal. Está aquí a la vuelta de la esquina. Regresar a la Luna, pues ya fuimos una vez hace 50 años. La tecnología existe hace mucho, es caro, pero con estos nuevos desarrollos se puede abaratar. Entonces yo creo que sí, colonizar la Luna, colonizar Marte, incluso las lunas de Júpiter, es algo que debería pasar en el transcurso del siglo XXI. Y si para el año 2100 no lo hemos hecho, es que de veras algo salió muy mal, porque no hay un impedimento real. La tecnología está y los costos van a bajar. Y luego viene la rebelión de las máquinas, ¿no? Bueno, ese es otro. Pero ir más allá del sistema solar no sé, porque el universo es demasiado grande. Las distancias entre las tres estrellas son enormes. Y toma demasiado tiempo llegar y ahí sí lo veo complicado. No sé si alguna vez lo logramos, pero estamos a siglos de lograrlo. No es una cosa pronto, es una cosa que nos va a tomar siglos si es que podemos. Justo a eso quería llegar. Tú propones que se puede viajar a velocidad de la luz. Sí, bueno, ese es mi artículo más famoso. Yo propuse una manera de modificar la geometría del espacio para viajar más rápido que la luz, de alguna manera como haciendo trampa, porque estás acortando las distancias con esta burbuja que yo propuse, que contraes el espacio enfrente de ti y lo expandes atrás. Ahora, yo lo propuse como una idea más bien de una geometría bonita, interesante. Si eso se puede hacer o no en la práctica, no lo sé. Tiene muchos defectos y muchos problemas. O sea, de entrada, necesitas una cosa de una energía negativa para expandir el espacio y la energía negativa es como hablar de masas negativas. O sea, hablar de energía negativa no suena raro, pero hablar de masas negativas suena rarísimo. Nunca vamos a comprar menos 5 kilos de tortillas, ¿no? Entonces, la masa negativa hasta donde sea no existe y en relatividad masa y energía son lo mismo, entonces hablar de energía negativa es hablar básicamente de masas negativas. Necesitas más energías negativas. Si no las tienes, no puedes. Luego, incluso si las tuvieras, para deformar el espacio de manera considerable necesitas planetas. Entonces necesitas una cantidad de energía negativa equivalente al planeta Júpiter. Entonces, bueno, ya se vuelve peor tantito. Y tiene todavía una serie de problemas más complicados. Entonces, no se ve trivial hacer esto, pese a que lo propuse yo. Creo que la idea es bonita, pero no me parece que sea nada práctica. En una de esas resulta que no podemos hacerlo nunca. Pero incluso si pudiéramos, te digo, estamos a siglos, porque la cosa no se ve nada trivial. O sea, hay muchos obstáculos en medio. Pero si se lograra, pues sí, nos abriría la puerta a las estrellas. Ahora, yo siempre también lo que digo, no necesitamos viajar más rápido que la luz para ir a las estrellas. Si estamos dispuestos a tomar décadas en viajar, podríamos ir a las estrellas más cercanas. Incluso hay diseños hoy en día muy fantasiosos, si quieren, pero basados en tecnología que en principio no se ve difícil de lograr, que permitirían desarrollar naves espaciales que irían tal vez al 10 o al 20% de la velocidad de la luz. A esas velocidades, en 50 años podríamos estar en Alpha Centauri. Y sí, 50 años es mucho tiempo para un individuo, por supuesto. Nadie se va a querer pasar 50 años de su vida encerrado en una nave, pero 50 años a escala histórica no es nada. O sea, hace 2000 años estaba Julio César. Las pirámides de Egipto tienen 5000 años que las construyeron. Entonces, a escala incluso de nuestra propia civilización, 50 años no es tan terrible. Entonces, si tuviéramos la tecnología de mandar gente dormida durante 50 años, que no la tenemos, aunque esté en toda la ciencia ficción, pero si tuviéramos esta tecnología, un viaje de 50 años con gente que estuviera en suspensión animada no es impensable y podríamos tener gente en Alpha Centauri con una tecnología no mucho más avanzada que la que tenemos hoy en día y de ahí podríamos usarlo como ir brincando de piedrita en piedrita, ¿no? La gente de Alpha Centauri podría construir su nave espacial y mandarla a la estrella que les quede al lado y viajando a esas velocidades podríamos realmente pensar en colonizar una buena parte de nuestra galaxia
en unos cuantos siglos o unos cuantos miles de años. Y realmente volvernos una civilización multiestelar. No lo veo tampoco descabellado, no lo veo fácil, no creo que es algo que podamos hacer este siglo, ahí sí no, pero en 500 años o en 1000 años no me extrañaría nada que sí se pudiera hacer. Y otra vez, 1000 años para nosotros pues es un chorro de tiempo. Pero repito, Julio César murió hace 2000 años, no 1000. ¿no? Entonces tenemos una historia mucho más vieja que eso. Entonces 1000 años no es descabellado para nuestra civilización y creo que en 1000 años podríamos haber empezado a colonizar algunas otras estrellas, incluso viajando más lento que la luz. Desde luego, si logramos encontrar la manera de hacer funcionar el Warp Drive, pues mucho más rápido. Pero... No, bueno, Scotty lo propone en una de las películas, ¿no? Lo que viaja más rápido no somos nosotros, sino lo que viaja es el espacio. Nosotros no nos movemos. Es un poco la idea que yo también propuse, ¿no? Esta nave no se movería, el que se deforma es el espacio, ¿no? ¿Te inspiraste en ciencia ficción para me inspiré en Star Trek, sí. Estaba yo viendo un episodio de la nueva generación de Star Trek. Estaba yo haciendo mi doctorado en Cardiff, debe haber sido en 1992, cuando tuve la idea. Y estaba literalmente viendo uno de los episodios, no me acuerdo qué episodio, me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Solo sé que era de la nueva generación de Star Trek. Y sí, ahí me inspiré, dije, bueno, aquí siempre hablan del warp drive, Warp en inglés nada más quiere decir curvatura o distorsión. Entonces dije, bueno, pues de la distorsión y de la curvatura, y hablan de eso todo el tiempo, y yo estoy estudiando relatividad general que habla de cómo distorsionar y curvar el espacio con la gravedad. Entonces no habrá una manera de hacerlo, y ahí se me ocurrió la idea de, bueno, ¿qué tal si expando el espacio detrás de mí? Pues finalmente sabemos que el espacio se expande, la gran explosión expande el espacio, y ¿qué tal si lo hago al revés, si contraigo enfrente? Pues eso podría funcionar. Se me ocurrió la idea viendo la serie, era un viernes en la noche, me acuerdo. Y al otro día tempranito, o sea, me quedé toda la noche pensando, al otro día a las 7 de la mañana ya estaba yo en el instituto, porque los cálculos eran relativamente complicados, los cálculos a mano eran difíciles, y entonces yo tenía una computadora, en ese momento era una VAX, una supercomputadora, que tenía un programa que se llamaba Máxima, que es de cómputo algebraico. Hoy tenemos matemática y Maple que hacen básicamente lo mismo, son mucho más avanzados, pero en esa época estaba este programa, entonces dije, bueno, voy a llegar ahí y voy a meter las ecuaciones básicas en la computadora y que haga los cálculos por mí, porque si yo me pongo a hacer los cálculos me voy a tardar un mes, y la computadora puede hacer los cálculos en minutos. Entonces sí, ahí empecé, y ese mismo sábado en la mañana ya tenía como los primeros resultados. Y luego empecé a escribirlo con más detalle y finalmente escribí el artículo. El artículo se publicó 2 años después, hasta el 94. Me tardé 2 años de la idea original a que se publicó el artículo. Pero sí, se me ocurrió viendo Star Trek. ¿Y hay colaboradores suyos que están de acuerdo con su teoría, doctor, o hay más detractores? No, bueno, no hay detractores en el sentido de que lo que yo propongo es una geometría. Y la geometría está, de la descripción de la geometría matemáticamente, eso está bien. Entonces, en ese sentido no hay detractores, porque en eso no hay ningún error. En preguntarte si esto va a ser alguna vez real, porque requiere energías negativas y requiere esas cosas, pues ahí la mayoría de la gente te va a decir que creen que nunca va a ser real. Y de hecho, mucha gente te diría que creen que lo que yo hice es un poco trivial, porque nada más propuse unas ecuaciones muy sencillitas. Y sí, de hecho me pasó al principio, cuando traté de publicar el artículo, el primer referí me dijo, esto aquí que propones muy sencillo, estas ecuaciones son muy sencillas, no hay ningún interés. Lo mandé a otra revista y ahí les pareció que era muy divertido y lo publicaron. Pero sí, yo te digo, pasa un poco como con los científicos que odian la ciencia ficción. Aquí pasa lo mismo. Los científicos se consideran muy, muy, muy serios y muy formales. Te van a decir, esto que hizo el gobierno no tiene ningún chiste, son unas ecuaciones que nunca van a servir para nada. Sí, te lo van a decir. Y en cambio va a haber otros que te digan, oye, eso está muy divertido, ojalá algún día se logre. Pues sí, hay un poco de las dos cosas. Entonces yo lo hice pensando que era interesante, divertido, y afortunadamente se publicó. Yo también era muy joven en esa época, estaba haciendo mi doctorado. Nunca he vuelto a trabajar en ese tema, porque también es peligroso. Si uno como científico se pone a trabajar en temas muy especulativos, te empiezan a ver mal los otros científicos. Y cuando estás iniciando tu carrera científica, no te conviene que los otros científicos te vean mal, porque no te van a dar trabajo. Entonces, no es algo en lo que puedas dedicarle mucho tiempo. Ya a la edad que tengo ahorita podría a lo mejor dedicarme un poquito más a eso y no me verían tan mal, porque finalmente yo ya tengo una carrera establecida. Pero para un chavo joven no es una buena idea que se dediquen mucho tiempo a cosas muy especulativas. O sea, tienes que, ni modo, trabajar en las cosas más usuales y más que en las que la gente está trabajando si quieres poder tener acceso a que tu carrera se desarrolle, a publicar y eventualmente que te contraten en algún lado, ¿no? Entonces, sí en ese sentido es peligroso. Entonces sí lo dejé, no lo he vuelto a retomar.
pero otras personas han trabajado con el tema. No han hecho ningún desarrollo que digas, lo han hecho ahora realidad, no. Pero sí han estudiado posibilidades, han estudiado diferentes aspectos de este modelito. Ese artículo tiene ya como 500 citas hoy en día, entonces, bueno, ya ha habido interés, ¿no? Tú eres una persona muy abierta, pero desgraciadamente la comunidad científica tiene un estigma de ser muy cerrada y de ahí surge un poco este programa, ¿no? De acercar a la comunidad científica con, vamos a decir, la comunidad civil. ¿Tú ves un interés tanto de la parte de la comunidad científica para acercarse con la ciudadanía y de la ciudadanía de acercarse con su comunidad científica? Pues en ambos casos, en general, no, aunque sí hay, desde luego hay gente en el público en general que está interesado en la ciencia y siempre nos pide que nos acerquemos. Y sí hay un sector de científicos que siempre ha estado interesado en acercarse a la comunidad y hacer comunicación de la ciencia. Yo creo que la comunicación de ciencia es muy importante y yo creo que hay que también crear una cultura entre los científicos que justo diga que esto es importante y que no es una pérdida de tiempo, que tenemos que acercarnos a la gente y tenemos que explicar lo que estamos haciendo y que es un trabajo valioso. Y yo siempre he tratado de impulsar esto desde donde yo trabajo. Yo cuando fui director del Instituto de Ciencias Nucleares, que acabo de terminar hace 2 semanas, pero mientras fui director, impulsé mucho el área de comunicación de la ciencia en el instituto. Y creo que también ha ayudado, porque al principio, digamos, hace 15 años en mi mismo instituto, si le hubieras preguntado a la gente si la divulgación era importante, yo creo que la gran mayoría te hubieran dicho que no, que era una pérdida de tiempo. Pero creo que hoy, si les preguntas a los mismos investigadores de mi instituto, la mayoría te van a decir que sí es importante. Y ha habido un cambio de cultura, por lo menos a nivel de este instituto y de otros institutos en la UNAM. Creo que es algo, pero es una labor que tenemos que hacer. Convencer a los mismos investigadores de que esta labor es importante. Ahora, tampoco la tiene que hacer todo el mundo, como todo. O sea, hay investigadores que pueden ser grandes investigadores y a lo mejor premios Nobel, pero que son malísimos dando charlas de divulgación. Bueno, pues hay que reconocerlo. No todo el mundo lo tiene que hacer, pero es importante que la gente que tiene el interés de hacerlo y que lo puede hacer bien, que se valore ese trabajo y que no se vea como un trabajo que no vale la pena. Y creo que sí hemos logrado, por lo menos a nivel de los institutos de la UNAM, poco a poco ir cambiando esa cultura. Y a lo mejor sí todavía hay mucha gente que considera la divulgación como algo que no vale la pena, pero creo que son muchos menos de los que eran hace 15 años. Hemos logrado ir haciendo esta labor poco a poco y creo que es una labor que hay que ir haciendo a nivel internacional. Valorar la comunicación de la ciencia, porque finalmente no es nada más explicar la ciencia para tontos, no, es llevar la ciencia a la gente. Llevar la ciencia a la gente fuera de nuestra esfera, que realmente hay mucha gente interesada, y mostrarles a toda la gente, incluso los que ahorita a lo mejor podrían no estar interesados en la ciencia, que la ciencia es valiosa y que viven en un mundo rodeados de desarrollo científico y que es importante que la conozcan y que la entiendan. Entonces también tenemos que hacer una labor de ese lado. A mucha gente allá afuera que dice la física y la biología y eso es aburridísimo, poco a poco irles enseñando que no es aburrida y que tiene grandes aplicaciones y que es muy importante en la vida diaria y en la civilización en la que estamos viviendo hoy en día. Entonces hay que hacer la labor de los dos lados. Rodolfo, una última pregunta antes de irnos ya. Sí, ya, la última. No, doctor, recomiéndenos dos de sus libros, de sus autores preferidos de ciencia ficción. No sé si tenga uno, hay conocimiento, uno para niños y uno para público en general, o para público en general. Para niños está bien complicado, porque no sé muy bien. Mira, mis autores favoritos de ciencia ficción, a mí me sigue gustando Asimov, aunque ya es un poco viejito, y hay gente que detesta Asimov, pero a mí me gusta mucho Asimov. Me gusta mucho Arthur C. Clarke, esos son de los clásicos, pero autores más y bueno, y también ya no tan antiguo, pero también ya de los 70s, Frank Herbert, toda la serie. Ya me iba a sentir realmente ofendido si no mencionaba a Frank Herbert en esta. Es una serie maravillosa, entonces también toda la serie de libros de Dunas. Más recientes, hay autores británicos que son muy, muy buenos. Uno que acaba de fallecer, por desgracia, hace unos años, Ian Banks. Toda la serie de libros de Ian Banks, de una civilización que llama La Cultura, me parecen fantásticos y son sobre todo de los 80s y 90s. Y todavía más reciente hay un autor que me gusta mucho que se llama Peter Hamilton, él todavía vive, también es un autor británico que está haciendo ciencia ficción muy interesante. A mí me gusta sobre todo eso, la ciencia ficción que llaman ópera espacial, que es esta de que grandes civilizaciones colonizando la galaxia y encontrándose retos allá afuera. Esa es la que me gusta. Hay otro tipo de ciencia ficción, la ciencia ficción que habla más bien del ciberespacio y de la internet, y esa que también es interesante, pero no es tanto lo que yo leo. Y recientemente hay un autor que les comentaba, se llama, de hecho es un seudónimo. Déjenme ver el libro porque no me acuerdo del autor. Claro.
llama Corey. No lo tengo aquí a la mano el libro, pero es una serie de libros que de los que se basa esta serie que se llama The Expanse. Ajá. A ver, ahorita lo buscamos, Sí, lo googleamos. Sí, de hecho, son dos autores y escriben con un seudónimo, por eso se me olvida el seudónimo. James Corey, James S.A. Corey es el autor, pero es un seudónimo. En realidad son dos personas que escriben estos libros con ese seudónimo. Y toda la serie de libros que él ha escrito es muy reciente, ciencia ficción dura, futuro, digamos, unos 200 o 300 años colonizando el sistema solar. Y esa es muy bonita ciencia ficción, también muy reciente, es de estos libros que están escribiendo hoy, ¿no? Y eso también me gusta mucho. Ahora, para alguien que a lo mejor es más, alguien más joven, que a lo mejor no le interesa tanto la parte dura, yo sigo recomendando a Ray Bradbury. Ray Bradbury es ciencia ficción muy bonita, muy poética, no necesariamente dura, pero muy bonita, muy bien escrita. Yo creo que es de todos estos que he dicho, creo que es el que escribe más bonito de todos. él era además poeta. Bradbury era un poeta, entonces escribe de una manera muy, muy, muy hermosa. Entonces, esos son los que yo recomendaría ahorita, de los que se me vienen a la mente en este momento, ¿no? Muy bueno. Pues ahí tienes, Ángel, ya para seguir. Doctor, le agradezco infinitamente el que haya aceptado nuestra invitación para este final de temporada de Hacer Conciencia. Muchas, muchas gracias. Este programa en su segunda temporada será un programa de micrófono abierto, entonces el día que nos quiera volver a visitar para platicar de lo que sea, es más que bienvenido y mucho éxito en futuras empresas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que nos haya estado oyendo la gente y les mando un saludo a todos los que nos están oyendo o viendo por video. Bueno, y nosotros con esto vamos por finalizar la primera temporada de Hacer Conciencia. Hay muchas personas a las cuales les quisiéramos agradecer. Voy a mencionar rápidamente algunas. Rodolfo complementará con las suyas. Primero, evidentemente, a las autoridades de la SECTEI que nos dejaron tener nuestro pequeño experimento que llega al fin de la primera temporada. Al doctor Ernesto Márquez, que también desde que le presentamos el proyecto confió en él y básicamente lo único que nos preguntó fue ¿qué necesitan? ¿Necesitan el espacio? Lo conseguimos. ¿Necesitan personalidades para que vayan a su programa? Las conseguimos. A los chicos de Nibiru que nos dieron temas para hablar arriba y abajo, ¿no? A nuestros compañeros también de la SECTEI, Alma Cristal, Fabiola, Angie, que siempre estuvieron atentos y que también nos trajeron invitados, a todo el personal de IUS Interactiva, gente que por desgracia ya no está, como Gamaliel, como David, que también desde el día 1 que les presentamos el proyecto, le metieron todas las ganas, nos hicieron las cortinillas, estuvieron en la producción cada martes, a Cintia, a David, a todos los que forman parte de IUS Interactiva y que confiaron en el proyecto, y vieron una oportunidad de presentar contenidos diferentes a lo que estaban acostumbrados en su barra de programación, y bueno, así concluimos un año. Rodolfo, muchas gracias por el año que estamos concluyendo. Gracias Ángel, gracias doctor Alcubierre. Una plática muy padre que tuvimos, una plática muy amena. Se ve que los temas nos apasionan a los tres, la divulgación de la ciencia ficción, las vocaciones científicas. Muchas gracias, felicidades por todo su trabajo. Tengo muchos conocidos que son fans de usted desde hace mucho tiempo, entonces muchas gracias por esta visita. Gracias, Ángel, por este año. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo divulgación de la ciencia, es lo que nos gusta. Creo que es un objetivo que todavía tenemos para muchos años y que hacemos con mucho gusto y mucha pasión. Muchas gracias por acompañarnos y un abrazo a la distancia, doctor Alcubierre, un abrazo, Ángel, a la distancia. Nos vemos para la segunda temporada de Hacer Conciencia, no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos. Váyanse a comer y disfruten. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego.